Bien, antes de empezar a trabajar con las vías de conducción y las áreas anatómicas específicas que vamos a charlar en esta clase, vamos a recordar un poco el proceso embriológico y la histología del sistema nervioso. Bien, primeramente, nosotros vimos en las clases anteriores que durante el desarrollo embriológico de la tercera semana de gestación, ¿no? Donde ocurre el proceso de gastrulación, se da origen al ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿Bien? Entonces, nosotros Ok. vamos a decir que el sistema nervioso se origina de qué hoja germinativa. Es ectodermo. Perfecto. El sistema nervioso se origina del ectodermo. ¿Bien? Se origina del ectodermo. Ahora, específicamente el ectodermo se produce en la tercera semana de gestación, pero el sistema nervioso, ¿cuándo comienza, ¿sí?, a desarrollarse? ¿En la tercera o en la cuarta semana? Es decir, es ahí en el medio. Yo diría que en la cuarta. Y bueno, Que en la tercera empieza. ahí está. Bueno, entonces empezamos la tercera, ¿sí? Sí. Decimos que el sistema nervioso se origina del ectodermo y su desarrollo comienza con la neurulación. ¿Bien? Comienza con el fenómeno de neurulación. ¿Bien? Con el fenómeno de neurulación, que ocurre en las fines de la tercera semana. ¿Bien? Esa neurulación va a dar origen al tubo neural. ¿Bien? Dicho tubo neural que termina de formarse completamente en la cuarta semana. ¿Bien? Ahora, específicamente, ¿en qué consiste la neurulación? Nosotros sabemos que del proceso embriológico de la gastrulación nos queda un disco embrionario de 3 capas dado por el ectodermo, que es el conjunto de células que van a estar más en la superficie del embrión, una región central que se llama notocorda, que es la futura columna vertebral. Lateralmente a la notocorda nos va a quedar justamente, ¿sí?, el mesodermo, que es la segunda capa de embrión, ¿sí?, mesodermo intraembrionario. Y por otro lado nos queda lo más profundo, que sería el endodermo. ¿Bien? El endodermo. Entonces, una vez que ocurre esto mediante el proceso de gastrulación, ¿no?, en la tercera semana de gestación, nosotros vamos a ver que el ectodermo, ¿sí?, esta capita, que es la que va a dar origen al sistema nervioso, hacia fines de la tercera semana comienza a plegarse, ¿sí? Es como que abre bracitos y encierra al mesodermo y a la notocorda. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El ectodermo se va a plegar, ¿bien? Se plega sobre mesodermo y notocorda, ¿bien? Entonces nos va a quedar algo así. Vamos a ver que el ectodermo al plegarse, ¿bien?, va a quedar contenido acá adentro, ¿ves?, la notocorda, y periféricamente así queda el mesodermo contenido por dentro. ¿Bien? Entonces, ¿qué es eso? Eso es lo que da origen, ese proceso que se llama neurulación, lo que está haciendo es dar origen al famoso tubo neural. ¿Bien? Al famoso tubo neural. Es decir, queda contenido. Fíjate cómo la notocorda se va pegando o adosando al ectodermo para después quedar atrás, es decir, para hacer la columna vertebral propiamente dicha, y justamente el mesodermo, que van a ser todas estructuras anexas o de sostén, ¿no? Eh, propiamente del tejido conectivo, van a estar adhiriéndose a toda la estructura ectodérmica. ¿Bien? Entonces, este proceso de plegamiento del ectodermo sobre el mesodermo y en la notocorda es lo que da origen al tubo neural. ¿Bien? Y eso se llama neurulación. ¿Bien? Ahora,
en la cuarta semana lo que termina ocurriendo, ¿sí? Es que el tubo neural se expande en sentido cefálico, ¿sí? Y caudal. ¿Bien? Entonces, el tubo crece en sentido cefálico caudal. Acá era como que estaba en un solo disco, era como que estaba plano, ¿sí? Esto es como una estructura plana, ¿bien? Ahora, a partir de la cuarta semana, esa estructura plana se expande en sentido cefálico caudal y tenemos el tubo neural como lo conocemos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe, solo una pregunta. Sí. Eh, Esquilembrio es una materia que me cuesta Ujú. y yo no me acuerdo qué sería el tubo neural. ¿Cómo? El tubo neural, no me Sí. acuerdo qué sería. Ahora el tubo neural es el sistema nervioso. Tubo neural. Es decir, ¿de dónde se origina el sistema nervioso? El tubo neural. ¿Sí? El sistema Ah, nervioso se origina del tubo neural. Es decir, si dijimos que viene claro, el ectodermo, primeramente para decir que viene el ectodermo, tenés que ver todo esto. Es decir, ¿cómo claro. llegamos a un tubo neural? El tubo neural, él es el esbozo inicial. El esbozo inicial del Es la sistema. función de las tres capas. No, no tiene las tres capas. No, no, no. Tiene ectodermo, ¿sí? Ya, ya, pues sí, ahora ¿Sí? sí. El Ok, endodermo no tiene nada que ver. Es decir, solamente, como te estoy diciendo, el ectodermo se va a plegar, se plega, es como que abraza y contiene dentro de él a la ah, notocorda sí, y al claro, mesodermo. claro. ¿Ves? Porque el Entonces, electrocuto que va a generar el sistema nervioso, sí, y está bien. a partir de ese plegamiento, vos tenés acá un tubo neural plano. Esto está plano, ¿sí? Ahora, a Ajá. partir de la cuarta semana, se produce el verdadero tubo neural porque es el crecimiento de esta placa neural. En realidad esto se le llama placa neural porque es plana. Claro. Entonces, ¿cómo puedo decir que en la cuarta semana el ectodermo se diferencia o se transforma, no sé, en tubo neural? No es la cuarta semana. El final de Cuarta semana, ah, exactamente. de la ¿Sí? tercera. Exactamente. No, ok, ¿Sí? Final de la tercera semana. ok. No se especifica tanto, en el sentido de que no sabemos bien específicamente el día puntual, ¿no? Es final de la tercera semana, ¿sí? Porque ya en la cuarta semana lo que ocurre es el tubo neural expandiéndose en sentido cefálico y caudal, ¿sí? Entonces, una vez que yo sé de dónde se origina, vamos a ver que el tubo neural, ¿sí? Que este tubo neural va a presentar tres vesículas. Bien, el tubo neural en la cuarta semana va a presentar tres dilataciones. Bien, tres dilataciones que lo van a identificar como futuros sectores del sistema nervioso central. Bien, está. Vamos a ver esas dilataciones. Bien, una vez que nosotros tenemos y entendemos cómo llegamos a esto, que es el tubo neural, bien, es decir, llegamos a esta estructura a partir de lo que comenzó ocurriendo a fines de la tercera semana, que es la neurulación. Entonces, el primer evento que da origen al sistema nervioso es la neurulación, la formación de la placa neural, ¿sí? Donde el ectodermo se plega sobre mesodermo y notocorda, y ya en la cuarta semana hay un crecimiento cefalocaudal del tubo neural con una presencia inicial de tres vesículas, ¿sí? Tres vesículas, como estamos viendo, y hacia fines de la cuarta semana, principio de la quinta, cada vesícula tiende a duplicarse. Entonces, la vesícula superior, la primera vesícula que va a tener el tubo neural, se llama, ¿sí? Prosencéfalo. ¿Bien? La segunda vesícula intermedia, mesencéfalo, y la vesícula más profunda se va a llamar romboencéfalo. El prosencéfalo y el romboencéfalo se van a dividir en dos vesículas más a finales de la cuarta semana. Por ejemplo, el prosencéfalo se divide en dos vesículas, el tele y el diencéfalo. Por ejemplo, el telencéfalo es el cerebro. Cuando nosotros estudiamos el cerebro, lo estudiamos a través del análisis de los hemisferios cerebrales. Entonces, telencéfalo
que es un término embriológico, se sigue utilizando para referirnos al hemisferio cerebral. Bien, entonces, a partir del prosencéfalo se genera nuestro cerebro en forma de telencéfalo o hemisferios cerebrales y el diencéfalo, ¿sí? Que el diencéfalo serían las estructuras que contienen a núcleos intermedios, ganglios basales, etc. Bien, por ejemplo, el hipotálamo también se forma en esta región. Ya el mesencéfalo sería justamente la primera porción del tallo encefálico, ¿sí? Acá estaríamos hablando del cerebro medio y de los pedúnculos cerebrales, que es el mesencéfalo, el mismo término. Ahora, el romboencéfalo sigue el metaencéfalo y mielencéfalo. El metaencéfalo hace referencia a la protuberancia y al cerebelo, y el mielencéfalo a la aparición del bulbo raquídeo. Lo que continúa después es el medollo espinal, ¿sí? Se lo llama medollo espinal, ¿bien? Es decir, acá abajo continuaría el medollo espinal, que el medollo espinal es básicamente nuestra médula espinal. Bien, entonces el prosencéfalo se diferencia en dos vesículas, hacia final de la cuarta semana, el mesencéfalo en una sola, y el romboencéfalo se diferencia en dos vesículas más. Bien, entonces, vamos a ver acá un poquito, ¿ven? Entonces tenemos el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Fíjense que del prosencéfalo tenemos el receso óptico. ¿Qué es el receso óptico? Es la estructura que va a dar origen a nuestros ojos y al oído. Entonces, por ejemplo, estamos analizando la unidad número 14 de ojo y oído, y tengamos que decir de qué estructura se originan nuestros ojos y oídos, se originan del propio tubo neural, por lo tanto es ectodérmico, ¿sí? El ojo y el oído. Vamos a ver que en la vesícula superior del tubo neural, que es el prosencéfalo, vamos a tener una dilatación externa, dos dilataciones externas, que se llaman receso óptico. Ese receso óptico se va diferenciando, dando origen al ojo y al oído. Dale, profe, solo para yo me ubicar, ¿qué semana sería más o menos? No salimos de la cuarta, Ah, no salimos, Alice, dale. ¿no? Yo hasta ahora estoy en Ah, la ok. cuarta, sí. Todo esto es cuarta semana. Sí, sí. Todo esto es cuarta semana. Ahora, por otro lado, por otro lado, tenemos el mesencéfalo y el rombo, ¿ven? Las tres vesículas que tiene el tubo neural. Ahora, ¿qué pasa entre las vesículas? ¿Qué es esto que vemos acá? Fíjate lo mismo acá cuando se producen las dilataciones. ¿Qué es eso que queda en el medio? Em, la zona media del cuerpo, No, el abdomen, no. porque tienen los ojos, ¿dónde va a ser los Esto, a ojos? ver, pará, Ali, ojo, escuchate lo que dijiste. Mm, El cuerpo, esto no es, estamos hablando del origen embriológico del sistema nervioso central. claro. Entonces sería la, a ver, ¿cómo dice? El inicio de la columna, la parte No, de no, 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 no. Columnas óseas. A ver, el la sistema médula. nervioso central. El sistema nervioso central. ¿Sí? Mm, En este caso, esto que veo acá es órganos, es decir, son células. Y esto que sí, veo acá en el centro, ¿qué sería? Es un espacio vacío. ¿Y ese mm. espacio vacío, qué sería? Te está diciendo, esta imagen te está diciendo que el órgano es hueco o macizo. Hueco. Entonces, ¿qué es eso? Si es hueco, ¿qué significa? ¿Qué veo acá? Mm, ¿Qué representa lo hueco? perdón. Se va a inicio central. Se va a dividir en cerebro. Y se puede no, no, no sé. No, no, a ver, vos razonás, el sistema nervioso central, Sí, vos me estás diciendo que que es hueco esto. sí. ¿Qué hay en un órgano cuando cuando es hueco?
¿Por qué los órganos se los llaman huecos? Para. Eh, no, corteza y médula es cuando es Eso es macizo. exacto. Eso es cuando es macizo. Bien. ¿Y Eh, cuando es hueco, qué tiene el órgano? ay, no me acuerdo, Carmen. Para. ¿Y qué es eso? Eso es luz. Y si es luz, ¿la luz a qué representa? ¿El ojo? ¿Luz? Esto es luz, se llama luz a esto que vemos acá. Ah, se llama luz. Yo pensé que tendría luz. No, 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 se llama luz. ¿Qué es eso ahí? Cuando un órgano es hueco, tiene luz, tiene pasaje de luz, se dice. ¿Y qué significa? Que tiene No tengo ni cavidad, idea. que tiene cavidad, tiene una cavidad. Mm, Todo eso son cavidades. ¿Y qué cavidades hay dentro del sistema nervioso central? adentro del sistema nervioso central. ¿Hay cavidades o no hay cavidades dentro del sistema nervioso central? No sé. ¿Cómo? No sé. No me acuerdo. Bueno, las cavidades ependimarias. Las cavidades ependimarias son los ventrículos, ¿sí? Claro, sí. Fíjate que, como vimos recién, la vesícula superior, vesícula media, vesícula inferior. La vesícula superior, prosencéfalo, se divide en telencéfalo y diencéfalo. Es decir, acá te queda la cisura interhemisférica, esto sería el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, y fíjate que dentro de los dos hemisferios vos tenés los ventrículos laterales. ¿Sí? Los ventrículos laterales. Ahora, acá veo el tercer ventrículo, ¿sí? El tercer ventrículo, que es justamente también una cavidad que se conecta con los ventrículos laterales a través del agujero interventricular. El tercer ventrículo va a generar un conducto que se dirige hacia el cuarto ventrículo ya directamente a nivel de la protuberancia. Entonces, ¿qué es esto? Las cavidades ependimarias son resultados del desarrollo del tubo neural. Cuando el tubo neural se va formando, se va cavitando por dentro, se va cavitando por dentro. Cuando hay una cavidad en un órgano, se dice que pasa luz, ¿sí? Entonces, si un órgano es hueco es porque tiene cavidad y en su interior va a pasar la luz, ¿está? Entonces, a medida que se va desarrollando el sistema nervioso central en forma de un tubo y este va creciendo en sentido cefálico a caudal, hay un desarrollo de cavidades en el interior. Dichas cavidades se van a tapizar por epitelio ependimario, un epitelio, ¿sí?, que es propio del sistema nervioso, ¿sí? Ese epitelio ependimario va a tapizar cada una, ¿sí?, de las paredes de dicha cavidad y por dentro de esta cavidad que circula. ¿Qué circula por las cavidades ependimarias o los sistemas ventriculares? ¿Qué va a terminar circulando por acá? ¿Las qué? Disculpa, cortó un poco. ¿Qué circula por dentro de las cavidades? Bueno, dentro de la cavidad, ahí sí es por ventrículo, óptico, ¿Qué circula dentro de los ventrículos? no, para yo sé. ¿Cómo, Alice? No estoy pensando porque me acuerdo de esto. No me acuerdo ahora, perdón. Yo sé, calma, un ratito. Eh, Céfalo, vehículos, no, calma. Que tiene, que camina, que va adentro de los ventrículos. Claro, ¿qué contienen los ventrículos por dentro? ¿Circula algo por dentro de los ventrículos? Eh, Histológicamente me acuerdo que tiene un tejido conectivo, pero no sé si ya ahora va a tener. No, No. Entonces no sé. esto es básico lo que te estoy preguntando, Alice. Es muy importante lo que te estoy preguntando. Es decir, vos fuiste, te pregunto en general, ¿no?
Sí. Entonces, lo que se termina formando embriológicamente, ¿sí? Cuando se forma el tubo neural, dentro del tubo neural quedan una cavidad. Esa cavidad se le dice que cuando un órgano es hueco y tiene una cavidad, pasa luz. ¿Bien? ¿Por qué? Porque si yo observo un corte de un órgano hueco a un microscopio, hay luz en la cavidad. Toda cavidad, toda cavidad, bien, en este caso vamos a marcarla, por ejemplo, toda cavidad, todo eso que estoy marcando es epitelio. Toda cavidad va a estar tapizada por un epitelio cilíndrico, simple, que se llama epitelio ependimario, ¿bien? Que contiene células llamadas ependimocito, ¿bien? Entonces, por acá adentro, ¿qué va a pasar? El ventrículo lateral, los ventrículos laterales van a producir el líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Y ese líquido cefalorraquídeo va a viajar por todo el sistema ventricular o por estas cavidades ependimarias, ¿bien? Y de acá, del cuarto ventrículo, se van a dirigir, específicamente no ingresa a la médula espinal, porque la médula espinal tiene una cavidad, pero esa cavidad está tapada por ependimocitos, sino que del cuarto ventrículo, ¿sí? Del cuarto ventrículo, el líquido cefalorraquídeo se va a dirigir al, en este caso, espacio subaracnoideo. ¿Bien? Que el espacio subaracnoideo es el espacio que hay entre la aracnoides, ¿bien? Y la pia madre, ¿sí? Entre las dos meninges últimas, ¿bien? Y a partir del espacio subaracnoideo se vuelve a reabsorber el líquido cefalorraquídeo para que llegue al ventrículo lateral y de ahí vuelve a su recorrido. Es decir, recircula el líquido cefalorraquídeo permanentemente. ¿Está? Entonces, el sistema nervioso Bueno, central es un sistema hueco, ¿sí? Porque contiene en su interior, el sistema nervioso central, un sistema ventricular, un sistema llamado conductos ependimarios. ¿Bien? ¿Por qué se llama conducto ependimario? Bien, por lo que recién vimos. Los conductos ependimarios son el sistema ventricular. Bien, entonces, el sistema ventricular, ¿sí? ¿Surge de dónde? Del desarrollo embriológico del tubo neural, la cavitación que se va produciendo del tubo neural. ¿Se entiende? ¿Por qué se llama conducto? Por la cavitación. Ependimario, porque todo el sistema ventricular está tapizado, como hay una cavidad, por epitelio. Recordá que los epitelios revisten externamente los órganos e internamente los órganos. ¿Cuándo revisten los epitelios internamente los órganos? Cuando hay cavidad, cuando hay luz, cuando es un órgano hueco. ¿Se entiende? sí, entiendo. Bien. Dijiste que el sistema nervioso central es sueco porque circula ¿qué? Líquido cefalorraquídeo. ¿Qué es el Ah, líquido cefalorraquídeo? ¿Cómo lo definirías al líquido cefalorraquídeo? ¿Cómo es un... no, 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 a la voz. El líquido cefalorraquídeo es un líquido transparente, color cristal, es decir, le dicen color cristal porque es tan transparente y brilloso que se parece a una roca de cristal. Bien, aproximadamente pueden circular entre 120 y 150 mililitros de líquido cefalorraquídeo, ¿sí? Es un líquido transparente, color roca de cristal, se le dice, porque es tan transparente, y aproximadamente hay una circulación de 120 mililitros que circulan todo el día. ¿Bien? En realidad recirculan, porque vuelven al espacio aracnoideo y ahí se meten directamente al ventrículo de vuelta. Y suele contener proteínas, glucosa, ¿sí? No tiene que tener células especiales, porque si aparecen células especiales puede haber un proceso infeccioso. Entonces,
Es un líquido aséptico, es decir, que está limpio de todo. Es un líquido muy, muy limpio. ¿Sí? Bien, bien. Fíjate acá, ¿ves? Este es el sistema, ¿ves? Este es tu sistema nervioso central. Este es un corte sagital del cerebro. Vemos el hemisferio cerebral, el ventrículo lateral. Fíjate que hay un ventrículo por cada hemisferio. El tercer ventrículo, el cuarto ventrículo y cómo circula el líquido cefalorraquídeo por el espacio subaracnoideo. Entonces, ¿ve? Ventrículo lateral se llena, tercer ventrículo, cuarto ventrículo y de ahí sale al espacio subaracnoideo donde se reabsorbe y vuelve acá adentro. ¿Ves? Entonces, acá vemos el sistema ventricular. ¿Está? Entonces, los, el líquido cefalorraquídeo se produce en los plexos coroideos, que son células epiteliales que están acá, ¿bien? Dentro de los ventrículos laterales. Ahora, el líquido se vierte, ¿sí?, por el agujero de Monro hacia el tercer ventrículo. Del tercer ventrículo, el líquido baja por el acueducto de Silvio hacia el cuarto ventrículo. ¿Sí? Y del cuarto ventrículo se dirige hacia anterior por el agujero de Luschka y hacia posterior el agujero de Magendie, es decir, se introduce directamente en el espacio subaracnoideo. ¿Bien? Y del espacio subaracnoideo, ¿sí?, vuelve al líquido, al ventrículo lateral. ¿Se entiende? Entonces, por eso es el sistema nervioso. Esto que vemos acá, que es un conjunto de cavidades, que se llama sistema cavitario o sistema ependimario, como lo quieras llamar, es producto del desarrollo embriológico. Es el resultado del desarrollo embriológico del sistema nervioso central. Ajá. ¿Estamos? ¿Sí? Entonces, esto es importantísimo saberlo. ¿Sí? Son cuestiones, fíjate que estoy remarcando cuestiones básicas y elementales del sistema nervioso, entender. ¿Sí? Bien, perfecto. Ahora, ¿qué vemos acá? Acá estamos viendo dos cortes anatómicos importantísimos. ¿Bien? ¿Se acuerdan que yo ayer les dije, bueno, no me acuerdo si ayer o ayer, les comenté justamente que para estudiar anatomía y poder entender las relaciones de la anatomía del sistema nervioso central, específicamente del encéfalo, utilizamos dos cortes anatómicos, ¿bien? Un corte coronal, como estamos viendo acá, una vista anterior del cerebro y del tallo encefálico, que dicho corte se llama corte coronal o corte de Charcot, ¿bien? Porque lo que estamos haciendo es un corte directamente coronal, ¿bien? Es un corte directamente coronal, ¿bien? Y en este caso, este corte coronal nos permite ver, por un lado, las características histológicas básicas del sistema nervioso central, donde la sustancia gris es periférica, ¿bien? La sustancia blanca es central, pero vamos a encontrar que en esa sustancia blanca central aparecen algunos núcleos, que es lo que hablamos ayer cuando mencionamos el tema de la estructura subcortical del recién nacido, donde las neuronas se encuentran justamente activas en los núcleos de la base. Entonces, estos núcleos de la base, ¿sí?, están entre la sustancia blanca central que tiene el sistema nervioso. Acá podemos ver el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo raquídeo. Bien, cerebelo visto desde una vista anterior. Ahora, en esta otra imagen, nosotros estamos viendo el corte anteroposterior o de Flesching. ¿Qué sería un corte anteroposterior? Yo trazo acá un corte desde adelante hacia atrás. Es decir, es un corte transversal. Entonces, lo que estoy viendo es también la distribución de la sustancia gris periférica, la distribución de la sustancia blanca central con la presencia de los núcleos basales o los ganglios basales que vamos a encontrarnos dentro de la sustancia blanca. Ahora, según la histología, ¿qué hay en la sustancia gris? ¿Con qué nos encontramos cuando hablamos de sustancia gris? Estamos hablando específicamente, ¿sí?, de, en este caso, ¿qué cosa? ¿Qué hay cuando hacemos referencia a la sustancia gris? ¿Cuál es el componente de la sustancia gris? ¿Es el cuerpo del axón? Perfecto, es el cuerpo de la neurona.
Ojo, De la neurona, sí, sí. cuerpo de neurona, ¿sí? ¿Y la sustancia blanca qué es? La, ca- ¿Cómo? la cabeza. ¿La sustancia blanca es la cabeza? ¿Cómo? Sí, el cuerpo y la cabeza, no, la parte superior. O sea, la gris, el cuerpo, La sustancia gris son cuerpos neuronales. ¿Y lo sí, blanco qué es? los axones. Ah, los axones solos, ¿sí? Predominio de Ujú. axones, ¿está? Cuando hablamos de sustancia gris, hablamos de cabezas, es decir, de cuerpos neuronales, ¿está? De los somas neuronales, ¿sí? Son sitios donde se procesa la información. Es decir, ayer vos me preguntaste justamente qué son los centros integradores. Entonces, yo qué te dije, los centros integradores son sitios, bien, que procesan información, que procesan los estímulos eléctricos que provienen del cuerpo. Bien, entonces, los centros integradores son cuerpos neuronales, son núcleos, ¿sí? Son cuerpos neuronales. Todo lo que sea cuerpo neuronal es sitio de procesamiento de información. Todo lo que sea axón, es decir, sustancia blanca, es transmisión de impulsos. ¿Sí? Entonces, por la sustancia blanca vamos a encontrar transmisión de impulso, axones. ¿Bien? Por la sustancia gris vamos a tener procesamiento de información. ¿Queda claro eso? Entonces, Ah, son dos cosas totalmente distintas. Ahora acá podemos ver los núcleos de la misma manera que los puedo ver acá. Por ejemplo, voy a marcar lo que veo en el corte de Charcot. Por ejemplo, ¿bien? En el corte de Charcot podemos ver acá la hendidura interhemisférica. La hendidura interhemisférica. ¿Qué hace la hendidura interhemisférica? va Separa a os hemisférios distribuir. direito e esquerdo. Perfecto, separa los hemisferios derecho e izquierdo. Ahora, ¿qué se adhiere a la hendidura interhemisférica? ¿Qué se pega ahí a la hendidura interhemisférica? El cuerpo castaño va a estar en medio. No. El cuerpo calloso es este. La hendidura interhemisférica termina en el cuerpo calloso. Yo ahora estoy Ah, diciendo que se adhiere a la hendidura interhemisférica. La hoz del cerebro, que es un repliegue de la dura madre. ¿Sí? Dura madre se adhiere ahí. ¿Sí? Una de las meninges superiores. Ahora, tengo la hendidura interhemisférica que choca contra el cuerpo calloso. ¿Bien? ¿Qué es el cuerpo calloso? ¿Qué es el cuerpo calloso? ¿Qué es? A ver, ¿qué ven ahí? ¿Qué es? Es un acúmulo de sustancia blanca. Y si es sustancia blanca, ¿qué hay? ¿Qué pasa por ahí? Seria um acúmulo de substância branca que conecta os hemisférios dos encéfalos. Y Do si encéfalo. conectan los hemisferios, ¿de qué manera? A través de axones. Es decir, hay fibras de interconexión. ¿Sí? Pasan fibras nerviosas de un hemisferio a otro. ¿Sí? Es un acúmulo de sustancia blanca. ¿Está? Eso es el cuerpo calloso. Ahora, ¿qué veo acá? Debajo del cuerpo calloso, ¿a quién tenemos? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los ventrículos Os laterales. ventrículos laterais. Y acá veo el tercer ventrículo. ¿Por qué está separado? ¿Qué es esto que se desprende del cuerpo calloso y separa a los dos ventrículos laterales? ¿Cómo se llama esa estructura que se desprende del cuerpo calloso y separa a los dos ventrículos laterales?
¿Cómo se llama eso? Eh, el séptimo, Muy séptimo, séptimo, bien. Ahí está, septum lucidum. Bien. no, sí, 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 sí. ¿Y de qué está formado el septum lucidum? Un tejido conectivo denso. Bien. Ahora, entre el ventrículo lateral, ve que ahí hay conductitos. Ahí tengo el agujero de Monro. Conducta el ventrículo lateral con el ventrículo lateral. Bien. Acá tengo el mesencéfalo, acá tengo la protuberancia y acá tengo el bulbo raquídeo. Bien. Mesencéfalo, protuberancia, bulbo raquídeo. Bien. Ahora, fíjense acá. ¿Qué tengo acá? Fíjense que estoy marcando los núcleos. Ahí tengo un núcleo, acá tengo otro, acá tengo otro, acá tengo otro. Fíjense que ahí se separa. ¿Qué acabo de marcar ahí? Uno. ¿Qué es eso? Lo vimos ayer también. Dos. Núcleo caudado, 1. El Bien, segundo, perfecto. El 1 es el núcleo caudado. Bien, Marcos. ¿El 2 qué es? el tálamo, Sería los El tálamos. tálamo. Muy bien, el tálamo. Ahora, en verde, 3 y 4. ¿Qué es el 3? Sería El globo pallidum. globo pálido, Y el 4, el putamen. putamen, ¿Sí? El globo 4, el putamen. ¿Y esto qué forma? El núcleo núcleo basal, lenticular. Todos son basales. lenticular, perdão, Forma el núcleo lenticular. lenticular. ¿Sí? Perfecto. Ahora, ¿qué hay entre el núcleo lenticular? Ven que acá hay una sustancia blanca que va quedando. Esa sustancia blanca que queda finita entre los ganglios basales, ¿cómo se llama? Cápsula interna, Muy bien. Sitio donde van a pasar los potenciales de acción de las vías de conducción. desoliação, sí. Muy bien. La cápsula interna, que la cápsula interna es sustancia blanca. ¿Está? Entonces, fíjense que entre los núcleos basales hay justamente sustancia blanca. Es una sustancia blanca muy delgada por donde van a pasar los potenciales eléctricos que lleguen desde las vías de conducción o desciendan en las vías motoras. ¿Sí? ¿Estamos? Ahora, si yo miro el corte anteroposterior de Fleming, voy a lo mismo. ¿Qué tengo acá? La hendidura interhemisférica. ¿Sí? Esto es anterior y esto es posterior. ¿Sí? ¿Está? Entonces tengo la hendidura, esto es posterior y esto es anterior. Bueno, acá tengo lo mismo. ¿Sí? Acá tengo lo mismo. ¿Qué veo acá? Este es el cuerpo calloso. Este es el cuerpo calloso. Bien, está abierto ahora porque es de acá para acá. Es de adelante hacia atrás, entonces lo veo dividido en dos el cuerpo calloso. ¿Sí? ¿Qué es esto? El ventrículo lateral. Y este también es el asta occipital del ventrículo lateral. ¿Sí? Ahora, ¿qué veo acá? El caudado. ¿Qué veo acá? El tálamo. ¿Por qué? Porque acá, por ejemplo, estoy viendo el tercer ventrículo. Muy finito. ¿Bien? ¿Y acá qué estoy viendo? Acá estoy viendo el lenticular. ¿Se entiende? Sí, profe. Lo estoy viendo abierto. ¿menos? ¿Eh? ¿Cómo? No, dijo que sí, que entiendo. Ah, bien. Perfecto. Entonces, vamos a pasar
¿sí? Vamos a pasar a interpretar cómo, en este caso, se va a desencadenar el análisis de los potenciales de acción. ¿Hasta acá alguna pregunta? No, profe. Ahora vamos a abordar las vías de conducción. Bien. Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo definirían qué es una vía de conducción? La unión de dos o más neuronas. Sí, ¿qué más? La unión de dos o más neuronas que pueden llevar información desde o hacia la periferia. Bien, perfecto. Podemos decir, en realidad, podemos aplicar un término más puntual, que las vías de conducción son conjunto de elementos del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico que transmiten impulsos eléctricos hacia centros integradores y emiten impulsos de respuesta. Es decir, hay conexión entre neuronas, ¿sí? Unión de dos o más neuronas, estamos de acuerdo, pero las vías de conducción están formadas por elementos del sistema nervioso central y periférico. ¿Por qué? ¿Qué hay justamente del sistema nervioso periférico? Hay un receptor. El receptor es sistema nervioso periférico. Hay justamente una vía sensitiva, que es la entrada, es decir, sistema nervioso periférico. ¿Sí? Sistema nervioso periférico. Hay justamente un ganglio, el ganglio espinal, es sistema nervioso periférico. ¿Sí? Hay un haz o cordón, sistema nervioso central. Hay núcleos, sistema nervioso central. ¿Sí? ¿Está? Y tenemos un área, ¿sí?, sensitiva o motora, sistema nervioso central. ¿Se entiende? Entonces, esos son los componentes de la vía de conducción. ¿Sí? Las vías de conducción tienen tanto elementos que corresponden al sistema nervioso periférico como al sistema nervioso central. ¿Sí? Entonces, además de ser la conexión entre dos o más neuronas, estamos de acuerdo, las vías de conducción es una integración de ambos sistemas. ¿Bien? Primeramente, nosotros tenemos que decir que existen cuántos tipos de vías, es decir, la sensibilidad en sí, ¿cómo la podemos clasificar? Podemos clasificar en vías sensitivas y motoras, o eferentes y aferentes. Bien, perfecto. ¿Y las vías sensitivas, cómo se clasifican? ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo? Claro, vos me dijiste que hay vías sensitivas Sí. y hay vías motoras. Ahora, las vías sensitivas, ¿cómo se clasifican? Es una vía que va a transportar información desde la periferia hasta el sistema nervioso central. Sí, 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 estamos de acuerdo, pero ¿cómo se clasifica? Sensibilidad general, es decir, todo lo que es sensitivo, Ah, y la sensibilidad especial, que la sensibilidad especial es lo que se llama sensorial.
Cuando hablamos de la sensibilidad general o sensitivo, estamos hablando del tacto grueso, de la termoalgésica, del tacto fino, de la profunda consciente, y de la profunda inconsciente. Cuando hablamos de la sensibilidad especial, lo sensorial, estamos hablando de la visión, de la audición, del equilibrio, del gusto y del olfato. ¿Sí? Esto se llama función sensorial, esto se llama función sensitiva. Y las motoras se clasifican en piramidal y extrapiramidal, la cual entre ellas se correlacionan o se necesitan una de otras, ¿sí? Trabajan en conjunto. Por eso, por ejemplo, cuando analizamos un par craneal, yo puedo decir que, por ejemplo, el par craneal número 7, el facial, tiene función sensitiva, tiene función sensorial, tiene función motora. Sensitiva, ¿por qué? ¿Sí? Sensitiva es sensitiva porque justamente se va a encargar de detectar todo lo que tenga que ver con el tacto grueso, por ejemplo, ¿sí? En la zona de cabeza y cuello. Sensorial, ¿por qué? Porque va a recolectar el gusto en la lengua. Y motora, ¿por qué? Porque va a dar actividad justamente, ¿sí? De contracción muscular para los músculos faciales. Entonces, cuando yo digo que un nervio tiene función sensitiva, sensorial o motora, ¿sí? Lo que estoy analizando es esto, básicamente su relación con las vías de conducción, ¿sí? Porque la vía sensitiva, ¿sí? O la vía motora, ¿sí? Donde baja la información, me faltó acá agregar vía eferente, que es sistema nervioso central, es decir, la vía sensitiva de entrada es sistema nervioso periférico, es decir, en este caso estamos hablando de un nervio raquídeo o un par craneal. Lo mismo acá, la vía eferente, sistema nervioso periférico, ¿sí? Puede ser un nervio raquídeo o un par craneal. ¿Se entiende? Ajá, sí, claro. Bien, perfecto. Entonces, esto es lo primero que tengo que saber, clasificar cómo son las vías de conducción, ¿sí? ¿De qué manera? Porque a partir de entender qué es lo sensitivo, qué es lo sensorial, puedo saber cuándo describo cada par craneal correspondiente, con su función, ¿sí? Bien. Ahora, para analizar las vías de conducción, lo que yo voy a resaltar va a ser que antes de estudiar neurona por neurona, ustedes tienen que saber los caminos que toman las vías de conducción. Porque si yo me sé los caminos, lo único que hago después es cambiar el nombre de las neuronas por cada vía. Entonces, ¿qué quiere decir? Las vías de conducción sensitiva, las vías de conducción sensitiva, tienen tres caminos. ¿Qué caminos? Es decir, cuando yo hablo de caminos estoy hablando de cordones o haces. ¿Qué son los cordones o los haces? ¿Cómo me pueden definir un cordón? ¿Qué es un cordón? ¿O qué es un haz? ¿Qué es un cordón o qué es un haz? Es un camino. ¿Eh?
¿Qué son los cordones o los haces? ¿Sería el camino que la vía va a hacer? Ya no me... Nada. Sí, pero eso es lo que yo, decirte el camino es el concepto básico que yo te doy. ¿Qué es un cordón? ¿Cómo define un cordón desde el punto de vista anatómico? O un haz. Marcos, ustedes dicen, el potencial de acción viaja por el cordón espinotalámico cortical, viaja por el cordón lemniscal, va por el haz espinocerebeloso. Cordón y haz es lo mismo. Ahora, ¿qué es un cordón y qué es un haz? Ay, no sé, para mí sería básicamente el camino que va a hacer Bueno, no. desde los Sí, receptores hasta las neuronas. sí, 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 eso no está mal, Alice. Pero yo estoy preguntando qué es desde la anatomía. Es decir, no me está, un camino es un término para que yo lo entienda, qué es lo que hace, ¿no? El recorrido de Un la vía. nervio. Bueno, a ver, ¿qué es un nervio? No es un nervio craneal ni es un nervio raquídeo. No, A ver, pero un nervio que lleva información. no es un nervio, no es un nervio, Ah, no es un nervio. no es un nervio. Tiene que ver con el nervio, porque si ustedes no me pueden definir esto es porque no entendieron cómo es la estructura de un nervio. Cuando hablamos de cordones o haces, estoy hablando de conjunto de axones. Ah, entonces sería tejido. Cordones o haces, también se puede decir fascículo. Entonces, cuando uno analiza un nervio, por ejemplo, la estructura de un nervio es la siguiente. Tengo en este caso, epineuro. El nervio por fuera está rodeado por un epineuro, que es un tejido conectivo. Dentro del epineuro nos vamos a encontrar con fascículos. ¿Ven? Acá están los fascículos, cordones o haz. Es decir, ese fascículo, cordón o haz, tiene su membrana propia que se llama perineuro. Ahora, dentro del cordón o haz, ¿qué tenemos? Los axones neuronales. ¿Bien? Entonces, dentro del fascículo tengo el axón. Y el axón va a estar recubierto por su propia membranita, que es el endoneuro. Entonces, el axón va a llevar el impulso eléctrico. Es como un cable el nervio. ¿Qué voy encontrando? Un cable, el caucho negro del cable. El caucho negro que vende el cable, ¿qué es? El epineuro. Cuando le saco el caucho negro, ¿qué encuentro? Voy a encontrar justamente cablecitos, ¿no? De colores. Esos cablecitos de colores, esos colores son las membranitas, ¿no? Le saco las membranitas y que veo adentro todos filamentos de cobre. Cada filamento de cobre son justamente los axones. Ok, pero ¿poder repetir? ¿Cuál? Desde los cordones, que son conjuntos de axones Sí, y... lo que está escrito ahí. Conjunto de axones que llevan información. A ver, ¿qué hace un axón, chicos? Vamos a razonar. Formulen con sus palabras. ¿Qué hace un axón? ¿Cuál es la estructura de una neurona? ¿Qué hace un axón? Lleva impulsos eléctricos. Pero, ajá, sí, ¿Sí? eh, entonces sería un conjunto de acción, va a llevar también impulsos eléctricos a partir del potencial de acción. Claro, el impulso eléctrico es un potencial de acción, exactamente. Entonces, vos en el sistema nervioso central tenés muchos axones. Ahora, para que esos axones formen un nervio, cómo tienen que estar? Tienen que estar esos axones agrupados en forma de fascículos, cordones. El conjunto de cordones o fascículos
o haces forman el nervio. Esta es la estructura de un nervio. Esa es la estructura del nervio. Volvemos a lo mismo, de lo general a lo particular, chicos. De lo general a lo particular. Si yo no sé definiciones básicas, no puedo avanzar. ¿Sí? Entonces, Sí, no me sirve de nada que sepa cuestiones complejas si no sé de dónde vienen los términos. Vuelvo a repetir, es una cosa que no es lo que detecto cuando hago estos cursos. ¿Sí? No estudian bien, de lo general a lo particular. Primero tengo que ir definiciones, después de las definiciones empiezo a complejizar los temas. Si no, no sé dónde vienen las cosas. ¿Sí? Está bien, yo digo que el cordón o fascículo es un camino, está perfecto. Por eso yo digo, las vías sensitivas tienen 3 caminos. Ahora esos caminos son cordones o fases o fascículos, ¿no? Es decir, conjunto de axones. Vamos a ver cuáles son esos 3 caminos posibles. ¿Sí? Pero yo quiero que me digan la definición. ¿Qué es un cordón? ¿Qué es un haz? Entonces, si ustedes no me pueden decir qué es un cordón, un haz, quiere decir que ustedes no entendieron cuál es la estructura de un nervio, la estructura histológica de un nervio. Vuelvo a decir, se estudia integradamente lo que me dice la anatomía, lo que me dice la histología, lo que me dice la fisiología. No puedo estudiar por separado los contenidos, porque si no me pierdo. Tengo que estudiar, estoy leyendo el nervio, bueno, ¿qué función tiene? ¿Qué estructura anatómica tiene? ¿Qué estructura histológica tiene? Ahora, vamos de vuelta. ¿Cuáles son esos 3 caminos posibles? Para las vías sensitivas, tenemos el camino 1, ¿sí? Es el cordón espino talámico cortical. ¿Qué significa eso? Si me tienen que definir eso, cordón espino talámico cortical. Ese es un camino. El cordón espino talámico cortical lo usa la vía del tacto grueso o epicrítica, o protopática, y la vía termoalgésica, dolor y temperatura. ¿Qué significa cordón espino talámico cortical? Cordón ya dijimos que es un conjunto de axones. ¿Y espino talámico cortical? que va a pasar por el tálamo y va hasta la corteza, Sí, ¿y dónde arranca? donde arranca en la periferia. Sí, entra por la periferia, pero ¿dónde arranca? El axón. Estamos hablando de lo mismo. Cordón. Los cordones ya son del sistema nervioso central. Ujú. Entonces, ¿dónde comienza ese cordón? Ese conjunto de axones, ¿dónde comienza? Vos me dijiste tálamo, corteza. ¿Dónde comienza? Espino. ¿Qué es espino? Médula. El cordón espino-talámico cortical es un conjunto de axones que van desde la médula hasta la corteza cerebral. No es nada de otro mundo, chicos. Estoy analizando lo que Ah, dice el concepto, lo que dice el nombre. Cordón espino-talámico cortical. Entonces, el cordón espino-talámico cortical comienza a nivel de la médula. Tengo acá el bulbo raquídeo. Corto la protuberancia. Corto el mesencéfalo. Y hago acá el corte de Charcot.
¿Qué estoy dibujando ahí? Bien. ¿Qué significa? Que hay un estímulo, ese estímulo va a excitar un receptor, es decir, una célula especializada, va a ingresar por una vía aferente, de la vía aferente va a hacer sinapsis en la médula, de la médula se va a cruzar al el asta de siguiente y de ahí sigue atravesando el bulbo, la protuberancia del mesencéfalo, cruza la cápsula interna y ahí tenemos las neuronas. Neurona 1, neurona 2, neurona 3 y neurona 4. ¿Bien? ¿Qué hice acá? Hice el recorrido. El cordón espinotalámico cortical es un conjunto de axones, es decir, el axón donde va de médula a corteza, es el recorrido. Ahora sí, hay un estímulo, que puede ser el estímulo del tacto grueso, un estímulo doloroso, una temperatura, que va a generar una modificación del receptor de la célula especializada, ¿sí? Que en este caso va a generar un potencial de acción que va a viajar para hacer sinapsis en una primer neurona, que es el ganglio de la raíz dorsal, de ahí entra por el asta sensitiva o dorsal de la médula, donde va a estar la segunda neurona, se cruza por la sustancia blanca llamada haz espino-talámico cortical. ¿Sí? Cruza al lado contrario, si entró por el derecho, por el lado izquierdo, sube por el cordón, es decir, por el sistema neurocentral, sube por un conjunto de axones, ¿sí? Que atraviesa el bulbo, la protuberancia, el mesencéfalo y llega a la tercera neurona, que es el tálamo. Del tálamo cruza la cápsula interna, que es el espacio de sustancia blanca entre el núcleo lenticular y el núcleo talámico, hasta que hace sinapsis en la cuarta neurona, que es el área cortical lóbulo parietal. El área sensitiva. ¿Se entiende lo que tengo que ver? Lo que yo después tengo que analizar es que cada vía lo que va a cambiar es el nombre de la segunda neurona, ¿sí? Y por dónde entra el potencial de acción al sistema nervioso central. ¿Sí? Después la tercera neurona y la cuarta neurona van a hacer lo mismo. ¿Sí? La del tacto grueso, la segunda neurona se llama núcleo del asta dorsal. La de la vía termoalgésica, la segunda neurona se llama núcleo de la sustancia gelatinosa rolando. Después todo el resto es igual. Entonces, si yo no conozco los caminos, como yo les digo, esto es más fácil. Primero estudiar los cordones, los caminos, y después voy cambiando la segunda o tercera neurona, depende, es lo que va a variar. ¿Se entiende, chicos? Sí, ¿Cómo profe. Ah, sí, estudiar las vías de conducción? sí, sí. Me digan, ¿qué es el tacto grueso? ¿Qué es el tacto grueso? Un ejemplo de tacto grueso. Es como así. Si yo cierro mis ojos y yo, no sé, saco un virome, y me voy a saber, no sé, qué es un virome, sería tacto grueso. Y si veo algo más discriminativo, así sería fino. Sí, Entonces, grueso sería algo más grosero, literal. bien, es algo más grosero. Es una sensación más general, más Claro, grosera, la que no se sensación, discrimina, exacto. que no se discrimina. Bien, perfecto. Bueno, ahora, no es lo mismo que el estímulo sea de tronco y miembros. Para la vía del tacto grueso y la vía termoalgésica, si los estímulos ingresan por tronco y miembro, la primera y segunda neurona están en la médula espinal. Ahora, si el estímulo entra por cabeza y cuello, los estímulos van a entrar por el quinto par craneal. ¿Bien? Entonces, el quinto par craneal se divide en tres ramas. Una rama oftálmica, una rama maxilar y una rama mandibular. De ahí van a entrar y van a hacer sinapsis en la primer neurona, que es el ganglio de Gasser. ¿Dónde está el ganglio de Gasser? Ubicado
El ganglio de Gasser está ubicado en el peñasco, en el borde antero superior del peñasco, cráneo, huesos. ¿Y dónde está el núcleo regulador sensitivo del trigémino? ¿En qué parte del tronco encefálico? En la protuberancia, segunda neurona. ¿Sí? La segunda neurona es el núcleo trigeminal sensitivo. ¿Y de ahí qué hace? Va, recorre el mismo camino que si hubiera venido de tronco y miembro. Sigue por el cordón espinotalámico. Hasta que la tercera neurona y la cuarta son las mismas. Cambia la forma en la que ingresa. ¿Sí? ¿Estamos? ¿Puedes repetir lo que hablaste de última hora Sí. después de la que el trigémino está en la protuberancia? Claro, de la protuberancia, es decir, del núcleo trigeminal sensitivo para el trigémino, el potencial de acción se mete por el cordón espinotalámico. ¿Sí? Se mete en la sustancia blanca que venía acá de la médula, este cordón. Se engancha en el mismo cordón espinotalámico. ¿Sí? Para llegar a la tercera neurona y la cuarta, que son las mismas de las anteriores. Es decir, es todo Ok. lo mismo, cabeza y cuello es todo lo mismo, nada más que tiene la primera neurona y la segunda neurona son distintas. Ahora, de ahí se engancha por la sustancia blanca que ya conocemos, que es el cordón espinotalámico cortical. Ajá, sí, ok. Exacto. El otro camino que tenemos es el cordón lemniscal. Bien, el cordón lemniscal, ¿sí? O posterior, ¿sí? Este cordón lemniscal o posterior va a ser para la vía del tacto fino y para la vía profunda consciente. ¿Qué es la vía del tacto fino o la vía profunda consciente? La vía del tacto fino es la epicrítica, es la discriminativa. Al tacto vos podés discriminar y saber de qué se trata. La vía profunda consciente tiene que ver con la posición del cuerpo consciente, movimientos conscientes que vos realizás. Entonces, ¿cómo va a comenzar todo esto? Esto comienza en la médula espinal, bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, bueno, me salió feo, el cerebro, caudado, tálamo. Bien, entonces yo tengo un estímulo. Ese estímulo, receptor, ganglio de la raíz dorsal, entro, pero no hago sinapsia acá, sino que voy a entrar por el cordón de Golgi de Burdach. Entro por el cordón de Golgi de Burdach hasta la segunda neurona que va a estar en el bulbo raquídeo. De ahí, del bulbo raquídeo, de la segunda neurona que se llama núcleo de Golgi de Burdach, se cruza para el lado contrario, ¿sí? Y desde atrás llega a la tercera neurona. De la tercera neurona cruza la cápsula interna y llega a la cuarta neurona. Es decir, ¿qué pasó acá? Acá tenemos el cordón o haz de Gol y Burdach. Acá tengo la segunda neurona que es el núcleo de Gol y de Burdach.
La tercera neurona es el tálamo, cuarta neurona es la corteza sensitiva, y acá tengo la cápsula interna. ¿Qué pasó acá? Y esto es el lemnisco, el famoso lemnico o cordón lemniscal. El cordón lemniscal recién comienza en el bulbo raquídeo. Entonces, ¿qué tengo? Que ante un estímulo que puede ser el tacto fino o la posición del cuerpo, ¿bien? El recorrido va a ser el mismo, acá no varía nada. Entonces, ya sea un estímulo del tacto fino o la posición corporal, va a modificar la célula excitable, ¿sí? El receptor, va a hacer sinapsis en la neurona del ganglio espinal, en la primera neurona, entra por el asta posterior de la médula, pero no hace sinapsis en la médula, sino que asciende al bulbo raquídeo por una sustancia blanca, es decir, un conjunto de axones llamado ax de Golgi de Burdach. Llega al bulbo raquídeo, donde hace sinapsis con el núcleo de Golgi de Burdach, de ahí se cruza, ¿sí? Justamente, se cruza hacia posterior, hacia la zona posterior de la protuberancia, ¿sí? Por eso se llama cordón lemniscal, porque va bien por detrás, entonces asciende posteriormente hasta llegar a la tercera neurona del tálamo cruza por la cápsula interna y de la cápsula interna a la cuarta neurona, el área sensitiva. Acá no hay estímulos de cabeza y cuello, ¿sí? Solamente todo proviene del tronco y de las extremidades. ¿Está? Dale, profe, una pregunta. Si un docente me pide para describir una tesmogética, Uh-huh. ¿y cómo yo voy a describir? ¿Tronco y miembros o cabeza y cuello? ¿Cómo yo describiría? Como lo expliqué recién hace un ratito, lo que di en la anterior guía, es decir, dijimos que hay, dependiendo de dónde No, porque... está el estímulo, por dónde entra. Ah, ah, ok. Vos siempre tenés que explicarte, decir, a ver, la vía termoalgésica, bueno, tacto y dolor y temperatura. Bueno, si el estímulo que se detecta es a nivel de cabeza y cuello, va a ingresar por los nervios oftálmicos o el mandibular o el maxilar, dependiendo de la zona, ¿no? El Ajá. nervio que se va a activar, que son del trigémino. Entra, hace sinapsis en la primera neurona, que es el ganglio de Gasser. El ganglio de Gasser entra a la protuberancia. En la protuberancia hace sinapsis en la segunda neurona, que es el núcleo trigeminal. De ahí se engancha con el cordón espinotalámico, es decir, con el cordón que viene del tronco, de la médula. Si se engancha Sí. ese cordón, ese conjunto de axones, hasta que los potenciales de acción llegan al tálamo, del tálamo, cápsula interna, de cápsula interna a la corteza cerebral. Ahora, si los estímulos vienen del tronco, de las extremidades, el ingreso de estímulos da por los receptores táctiles de tronco o extremidades, a partir de ahí hacen sinapsis en la primera neurona, que es el ganglio dorsal, hacen sinapsis en la médula espinal, que es la segunda neurona, el núcleo de sustancia gelatinosa rolando, y de ahí ascienden por el cordón espinotalámico cortical hasta el tálamo, y de ahí a la corteza. Lo que vimos anteriormente, Alice, Claro, perfecto. No, trata porque de... yo pensé que ¿Cómo? como, no, porque yo pensé que como en general en crecimiento hablamos más de tronco, miembros y todo, No, yo no, no, ya no, 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 empezaría no hablamos, hablando, ojo, no, no, no. Eso es mentira, eso no mentira tuya. El que te enseña eso es error. ah, sí, Una cosa ok, es, nutrición es otra cuestión, es otro sistema. Acá vos estás hablando de sensibilidad, del sistema nervioso. Crecimiento y desarrollo, la prioridad, el sistema que más te enseñan es el sistema nervioso con las extremidades. Y todo lo que es estructura del cuerpo es todo. Es todo. Es decir, vos no podés claro, dejar de saber cómo vas a detectar la cabeza. Es lo mismo que si yo claro, soy cirujano y yo te opero solamente el abdomen, no sé más nada, no sé cómo funciona el corazón. Entonces, si hay una hemorragia, que lo arregle otro. No. Entonces, ¿cómo? No es eso, está mal. Si alguien te explicó eso, está mal. ¿Sí? ok, Eso no es así. ¿Sí? Siempre se especifica, porque los pares craneales, que son nervios craneales, que cumplen funciones motoras, la gran mayoría, para dar inervación y actividad a todo lo que es cabeza y cuello. Vos, nutrición, lo que vas a estudiar es la masticación después. Nada que ver, es otra cuestión. ¿Sí? Ojo con eso, de decirlo así. ok, No, 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 no. Ojo. Se dice todo. La vía termoalgésica hay que explicarla completa. Si vos la explicás cortita y decís los miembros y te dice, ¿y cómo entra un estímulo en cabeza y cuello?
Si vos te quemás acá o alguien te acaricia, una caricia o un beso, alguien te da un beso, eso, una caricia, un beso, eso es un estímulo del tacto grueso. ¿Cómo ingresa ese estímulo? Eso es crecimiento y desarrollo. Ajá, ok. ¿Estamos? Bueno, y la última que tenemos, 3, tenemos el cordón espino cerebeloso. Bien, el cordón espino cerebeloso va desde la médula al cerebelo. Son axones que van de la médula al cerebelo. Entonces, ¿qué va a viajar por acá? La propiocepción. ¿Qué es la propiocepción? Posición del cuerpo inconsciente. En la otra era consciente, acá es inconsciente. Y existen dos. Existe una directa y otra indirecta. Bien, entonces nosotros vamos a ver vamos a ver que acá interviene el cerebelo. Bien. Entonces, ¿dónde va a comenzar todo? La posición del cuerpo va a venir de receptores que están en los músculos o en las articulaciones, es decir, los receptores osteotendinosos, el uso muscular o los Pacini que están a nivel de las articulaciones o receptores de articulaciones. Se va a comenzar haciendo una sinapsis en el ganglio de la raíz dorsal y de ahí se van a dirigir, ¿sí?, a una segunda neurona que está justamente en el asta dorsal de la médula. ¿Bien? De ahí, ¿sí?, de ahí va a ascender por la sustancia blanca, por el cordón espino cerebeloso, hacia el arquicerebelo, si es la indirecta, o hacia el paliocerebelo, si es la vía directa. ¿Sí? Vamos a poner acá. Si es la indirecta, la tercera neurona va a estar en el arquicerebelo. Si es la directa, la tercera neurona está en el paliocerebelo. ¿Bien? De ahí, bien. ¿Qué hice acá? Entonces, se detecta la posición de tu cuerpo. Un cambio de posición inconsciente. Bueno, lo puedes controlar. El potencial de acción viaja por la vía sensitiva, aferente, haciendo sinapsis en la primera neurona, el ganglio de Gasser. Entra en la segunda neurona, que la segunda neurona se llama núcleo, ¿sí?, de la columna de Clerk. Bien, y de ahí se cruza al cordón, a la sustancia blanca de la médula, el espino cerebeloso, para llegar al cerebelo. Pero ¿qué pasa? Nosotros podemos encontrarnos con que la propioceptiva inconsciente tiene dos caminos. O lo hace de manera directa al paliocerebelo. El paliocerebelo es la parte del cerebelo que regula el tono muscular y la posición corporal. ¿Bien? Entonces, si hace directo, llega al paliocerebelo y la tercera neurona de la vía sería el palio. Si es directo, del paliocerebelo se va al núcleo rojo en el mesencéfalo, hace sinapsis y el núcleo rojo envía una eferencia a las motoneuronas de la médula para que el músculo se contraiga, para que se genere el movimiento. Eso es reflejo. Todo esto es reflejo. Del núcleo rojo hasta
justamente el asta anterior de la médula, todo eso es reflejo. ¿Bien? Ahora, si la vía es indirecta, fíjate que del espino cerebeloso, la tercera neurona es el arqui. El arqui cerebelo regula equilibrio. Entonces, ¿qué hace? Pasa primero por el arqui y del arqui al palio cerebelo. El palio cerebelo termina siendo la cuarta neurona. ¿Bien? Y pasa lo mismo. Del palio cerebelo al núcleo rojo se genera un reflejo para estimular la contracción muscular. Ahora, también todos estos movimientos viajan al tálamo y del tálamo a la corteza sensitiva. Es decir, toda esta información tiene que ser procesada igualmente por la corteza cerebral. Pero una vez que se hace la primera integración o el primer procesamiento en el cerebelo, los potenciales de acción van al núcleo rojo para generar un reflejo y por otro lado al tálamo para continuar con el recorrido de procesamiento final de lo que se hizo. ¿Bien? Entonces, viaja al tálamo, entonces el tálamo puede ser, dependiendo si es la directa, la cuarta neurona, si es la indirecta, la quinta neurona. ¿Sí? Y de ahí, por cápsula interna, a la corteza sensitiva del lóbulo parietal. La corteza sensitiva, si es la directa, va a ser la quinta neurona, si es la indirecta, va a ser la sexta neurona. ¿Entiendes? Ajá. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. ¿Preguntas hasta acá? No, profe. Creo que no. Sí. ¿Cómo? Creo que no. Ah. Y para terminar tenemos la vía motriz. La vía motriz, que puede ser piramidal o extrapiramidal. ¿Bien? La vía motriz va a comenzar en la corteza frontal, es decir, en el lóbulo frontal, y se extiende desde el lóbulo frontal o el área cortical frontal hasta el sitio donde queremos generar la contracción de músculos. ¿Bien? Ya sea músculos de cabeza y cuello o músculos de miembro. Fíjense que la vía piramidal normalmente va a tener dos caminos posibles. De la corteza a los núcleos de los pares craneales se va a llamar haz córtico nuclear. O desde la corteza cerebral hasta la médula espinal, ¿sí? Que es para los músculos del tronco y las extremidades, se va a llamar cordón justamente o haz córtico espinal. Los impulsos eléctricos que viajen por el cordón córtico nuclear van a activar los pares craneales que generen actividad motora en cabeza y cuello, contracción de músculo de cabeza y cuello. Ahora, la activación de la vía ascórtico-espinal es para justamente generar la contracción de los músculos del tronco. La vía piramidal, la primera neurona, está justamente, la vía piramidal tiene dos neuronas siempre. La primera neurona está en la célula gigante de Bess, que es la quinta capa de la corteza eh, cerebral, ¿sí? Desde histológicamente hay 5 capas. Esas capas, la quinta capa es justamente la piramidal interna, donde se encuentran las neuronas piramidal de Bess. De ahí se generan los potenciales de acción que pueden ir a la segunda neurona, que puede estar en el tallo encefálico, o la segunda neurona puede estar en la médula espinal. ¿Bien? Entonces, vamos a decir que el potencial de acción que viaja desde la célula gigante de Bess hasta los núcleos de los pares craneales van a activar contracción de músculo de cabeza y cuello. Los potenciales de acción que viajen de la corteza cerebral hasta la médula espinal van a activar los movimientos del tronco y las extremidades. Ahora, fíjense que para que funcione la vía piramidal se necesita de la vía extrapiramidal. Por eso yo les dije que las dos trabajan en conjunto. ¿Sí? Ya no hablamos más de una vía primaria o secundaria, porque si no funciona la extrapiramidal, la piramidal no estaría funcionando como corresponde. Entonces, la vía extrapiramidal son todas aquellas neuronas que están por fuera de la célula gigante de Bess. ¿Bien? Y el objetivo de la vía extrapiramidal es planificar y enseñarle a realizar movimientos a la piramidal. También va a coordinar y ejercitar movimientos finos. Entonces, ¿cómo hace esa coordinación?
¿Cómo hace esa coordinación? En este caso, la coordinación de movimientos va a depender por circuitos reverberantes. Los circuitos reverberantes son neuronas que se autoalimentan, que se autorretroalimentan. ¿Sí? Eso significa circuitos reverberantes. Bien, son circuitos internos del sistema nervioso central que pueden ser largos o cortos. Los circuitos largos son los que estimulan el movimiento, ¿sí? Facilitan el movimiento de la vía piramidal, mientras que los circuitos cortos inhiben el movimiento. Por eso, básicamente decimos que la vía extrapiramidal condiciona los movimientos de la vía piramidal. Bien, después están estos haces que son axones que van a llevar información, pero bueno, no es relevante lo que, por ahora, después lo vamos a ver más en segundo. Lo que nos interesa es ver cómo la extrapiramidal coordina justamente a la piramidal. Entonces, la función de la vía piramidal es conducir los impulsos que transmiten la orden de efectuar un movimiento determinado desde la corteza cerebral a los músculos esqueléticos de cabeza y cuello o de las extremidades. ¿Bien? El haz córtico nuclear. Esto es el haz córtico nuclear, que va desde la corteza cerebral a los núcleos de los pares craneales. ¿Bien? Entonces baja por la cápsula interna, de la corteza motora, baja por la cápsula interna, y va a hacer sinapsis en una segunda neurona que puede ser un núcleo determinado, un par craneal motor. ¿Sí? En cambio, la piramidal de la médula, el cordón córtico espinal, comienza en el lóbulo frontal, en la corteza frontal, desciende por la cápsula interna hasta que llega al bulbo raquídeo. A nivel del bulbo raquídeo tenemos en la región ventral un acúmulo de sustancia blanca que se llama decusación motora. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El 80% de los impulsos eléctricos que vienen, por ejemplo, del lado derecho, se van a pasar al izquierdo. Si el impulso es el del izquierdo, el 80% se pasa al derecho. ¿Sí? Entonces, todo lo que baja de la vía a nivel del bulbo raquídeo, el 80% se baja por el cordón contrario. Y un 20% puede bajar por el mismo lado que venía. ¿Sí? Hasta que llega a dónde? Hasta que llega justamente a las motoneuronas. ¿Ven? Entonces, el 20% de los estímulos piramidales llegan a la motoneurona de la médula espinal por el mismo lado. Por eso se llama haz piramidal directo. En cambio, el 80% baja por el haz cruzado, ¿sí? Hasta que llegan a la motoneurona. Las motoneuronas son de dos tipos. Tengo la motoneurona alfa, que es la que estimula la contracción muscular, pero mientras hay contracción muscular, tengo la motoneurona gamma. La motoneurona gamma estimula el tono muscular, porque el tono muscular es un grado de semicontracción que permite que el músculo, si ve un estímulo, se contraiga o se relaje, dependiendo cuál sea el objetivo del estímulo. Entonces, cada vez que hay una contracción, también se tiene que activar tono muscular. Entonces, cuando llegan las informaciones, los potenciales eléctricos de la corteza cerebral, se va a activar a los dos tipos de motoneurona que tiene, en este caso, el asta anterior de la médula espinal. ¿Vamos? Sí. Bien. Esto es lo que tenemos que manejar.